Buenas tardes, desde la Biblioteca de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, le damos la más cordial bienvenida a la actividad académica titulada El verso aventurero de Emma Gamboa, poesía infantil de la maestra, pedagoga y escritora costarricense. Celebramos con esta actividad el Día Internacional del Libro Infantil que se celebró el pasado 2 de abril en honor al escritor Hans Christian Andersen. Con esta actividad también queremos conmemorar el 120 aniversario del natalicio de la maestra y escritora costarricense Emma Gamboa. Esta actividad ha sido desarrollada en conjunto con la Biblioteca Nacional a través de doña Laura Rodríguez y con la Editorial Costa Rica a través de doña Marisela Mora, encargada de difusión, quienes realizarán una rifa de libros entre los participantes durante esta actividad. El día de hoy nos acompañan la doctora Magda Sandí, decana de la Facultad de Educación, la máster Laura Rodríguez, directora de la Biblioteca Nacional, el doctor Carlos Rubio, docente, escritor costarricense y promotor de lectura infantil, el equipo de la biblioteca, licenciada Mariana Lacayo y licenciada Marina Rivera, quienes estarán a cargo de la transmisión de esta actividad. También nos acompañan funcionarias de la Biblioteca Nacional, quienes están apoyando la retransmisión de esta actividad. También nos acompañan estudiantes de la Biblioteca de Educación que apoyan a la biblioteca en sus labores y actividades académicas. Al público presente le agradecemos su participación y le damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Para continuar con esta actividad le damos la palabra a la doctora Magda Sandí, decana de la Facultad de Educación. Muy buenas tardes a todos y todas. Un cordial saludo y afectuoso para mi compañero, mi colega de la Facultad de Educación, el doctor Carlos Rubio Torres, docente de la Facultad de Educación de la Escuela de Formación Docente, y en esta tarde, conferencista magistral con esta interesante disertación que nos va a deleitar en la tarde. Un cordial saludo y afectuoso también para mi colega, la máster Laura Rodríguez, directora de la Biblioteca Nacional, para mis colegas y compañeras de la Facultad de Educación, las Mariana, Marina y doña Soledad, que están en la biblioteca de nuestra facultad. A todas las personas que hacen posible esta transmisión, estudiantes, funcionarios de la Biblioteca Nacional, muchísimas gracias. Y también un cordial saludo para ustedes, deseándoles muchos éxitos en sus labores y por supuesto que nosotros también deseándoles los mejores éxitos en el inicio del primer ciclo lectivo de la Universidad de Costa Rica, que recién inició el 5 de abril. A todas las personas que nos siguen mediante redes sociales también, muy buenas tardes. Espero que esta conversación que vamos a tener con don Carlos Rubio sea una conversación de mucho aprendizaje para todos nosotros, que viajemos un poco en el tiempo con él. Es una persona espectacular para hacernos viajar en el tiempo, para hacernos soñar en ese realismo mágico de la literatura de don Carlos Rubio. Agradecerle también muy especialmente a las personas de la Editorial Costa Rica que también se suman a esta cruzada por el fomento de la lectura y particularmente la literatura infantil. Para la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica es un honor y es un gusto poder decirles a ustedes en esta tarde que con la actividad que muy atinadamente han organizado la Biblioteca Nacional y la biblioteca de nuestra facultad, iniciamos un año muy especial. Y ya lo mencionaba doña Soledad, que estamos en el marco del Bicentenario también celebrando el cumpleaños, el natalicio de una persona que ha sido para nosotros un ícono, un emblema de la educación costarricense. Ella es la doctora Emma Gamboa Alvarado, una persona que ha sido guía de muchos educadores y educadoras de nuestro país, una persona que impulsó una educación activa en épocas en donde no era posible pensar que la educación podía ser transformadora de las vidas de las personas,
donde en una época donde era pues muy difícil hablar de innovación o de cambios en la educación, y la doctora Emma Gamboa, con esa excelente formación que tenía en el campo de la educación, pues implementó e instauró en nuestro país un modelo pedagógico que hizo de muchos centros educativos una diferencia importante. No solamente porque fuera diferencias en cuanto a infraestructura, sino en cómo enseñar y cómo ser un buen educador o una buena educadora. Así como muchas otras personas, mujeres destacadas de la educación costarricense, pues doña Emma para la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica es un referente nacional e internacional, me atrevería a decir. ¿Por qué? Porque gracias a sus experiencias, a sus vivencias en el aula, pues fue posible que ella pudiera compartir con muchos educadoras y educadoras de este país la verdadera misión, la mística de lo que es enseñar y ser un buen pedagogo. No cabe duda que 120 años después del natalicio de doña Emma, sus enseñanzas, sus vivencias han quedado en nuestras mentes, en nuestra formación. Quizá algunos de nosotros no podríamos decir que compartimos, tuvimos el honor de compartir con ella, pero sí somos producto de esa formación y de ese modelo pedagógico de la doctora Emma Gamboa. Puedo decirles que soy un ejemplo de ese modelo pedagógico del cual me siento sumamente orgullosa de haber sido parte de una institución pública educativa que le apostó a ese cambio en educación costarricense, y son los centros laboratorios que hoy en día funcionan en diferentes regiones de nuestro país. La Universidad de Costa Rica se siente sumamente orgullosa, y particularmente la Facultad de Educación, de que este año 2021 lo vamos a dedicar a resaltar esos aportes de la educadora, de la trabajadora, de la administradora de la educación, de la docente, de la poesía, de la poeta, de la escritora. ¿Y quién más que don Carlos Rubio nos pueda acercar a ese devenir y a esa trayectoria de la doctora Emma Gamboa con esta actividad con la cual estaríamos? Y yo le decía hace un rato de iniciar esta sesión, le decía que pues me tomo la libertad de que esta actividad de esta tarde va a ser la actividad con la cual vamos a inaugurar y a iniciar ese ciclo de conferencias, esos intercambios académicos que vamos a tener con muchas personas a lo largo del año. Esperamos cerrar el nacimiento, la celebración del nacimiento de doña Emma Gamboa, pues en una de sus instituciones educativas que fueron su pasión, y pienso que su razón de ser como educadora, que es la Escuela Laboratorio de la Universidad de Costa Rica, que se encuentra ubicada en San Pedro, en Barrio Azaraya, y que por supuesto muy orgullosos y muy complacidos de que podamos cerrar este ciclo de actividades en conmemoración al natalicio de doña Emma Gamboa. Tenemos un trabajo muy interesante y muy arduo que se ha establecido con el Ministerio de Educación para poder oficializar a través del Consejo Superior de Educación el modelo educativo de la escuela activa de la doctora Emma Gamboa. Por supuesto, ajustado a los cambios, a los tiempos modernos, ¿verdad? A la época actual, a estos retos y desafíos que nos ha impuesto esta situación sanitaria y muchos otros problemas más que tenemos que enfrentar en este 2021 y en los próximos años. Pero siendo la educación una vía, siendo un camino de transformación social, de desarrollo nacional, creo que nosotros en la Facultad de Educación lo tenemos muy claro, que es gracias a la educación y es por medio de la educación que podemos lograr poder salir adelante en una situación país, en una situación del mundo en la cual estamos. Muchas gracias, don Carlos Rubio, muchas gracias a doña Lara Rodríguez y muchas gracias a doña Soledad, que hacen posible y van a hacer posible que este año y que el día de hoy podamos acercarnos aún más al trabajo de la poeta Emma Gamboa Alvarado. Para nosotros, para la Facultad de Educación, para el decanato en particular, me llena de mucha emoción
poder compartir con ustedes estas palabras, poder iniciar esta celebración con esta actividad y decirles que se mantengan atentos por estos canales, por redes sociales, porque tenemos muchas cosas interesantes que compartir con diferentes académicos y académicas que estuvieron muy de cerca trabajando y desarrollando el modelo pedagógico de la doctora Emma Gamboa. Que tengan una feliz tarde, que sea de mucho provecho compartir con el doctor Rubio. Y de mi parte, muchísimas gracias y les auguro muchos éxitos en la actividad. Buenas tardes. Muchas gracias, doña Magda, por sus palabras. Y a continuación le damos la palabra a doña Laura Rodríguez, directora de la Biblioteca Nacional. Muy buenas tardes a la decana de Educación, doña Magda Sandí, a nuestro conferencista y amigo muy querido, el doctor Carlos Rubio. Muchísimas gracias a doña Soledad, a Marina y a todo el equipo de la Biblioteca de la Facultad de Educación. Un saludo a Marisela y a la Editorial Costa Rica. Y por supuesto, un cordial saludo a los compañeros de la Biblioteca Nacional que nos han estado apoyando y a todos ustedes que nos siguen esta tarde. Para la Biblioteca Nacional es realmente un gusto unirse a la Facultad de Educación, a su biblioteca, a la Editorial Costa Rica y por supuesto siempre de la mano de don Carlos Rubio en esta conmemoración doble, diría yo, del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil y también del 120 aniversario del natalicio de doña Emma Gamboa. La Biblioteca Nacional, cuya misión es recopilar, conservar y difundir el patrimonio documental, es testigo del gran aporte de doña Emma Gamboa. Las colecciones de periódicos, de revistas y las colecciones de libros están llenas de documentos, de aportes, de artículos de doña Emma en muy diversas temáticas. Y para nosotros es un gusto invitar a todos a acercarse a la obra de doña Emma, a traerla a la luz. Además, para la biblioteca es muy importante visibilizar el aporte de las mujeres en las diferentes disciplinas en este marco del Bicentenario. Entonces, pues, muy contentos, muy agradecidos de ser parte de este esfuerzo. Y a continuación, deseo compartir con ustedes un video muy sencillo, una presentación que hemos preparado con el propósito de invitarlos a consultar la obra de doña Emma en la Biblioteca Nacional, a conocer el pensamiento de doña Emma, sus propuestas, no solo como pedagoga, sino sus artículos de opinión sobre diversos temas y, por supuesto, sus aportes a la parte de literatura. Gracias.
Muchas gracias, doña Laura, por sus palabras y por este excelente video que recopila la producción literaria de doña Emma Gamboa. Muchísimas gracias a la Biblioteca Nacional. Continuamos con la actividad y presentamos a nuestro conferencista del día de hoy, el doctor Carlos Rubio, quien estará a cargo de la presentación. Don Carlos es docente, escritor y promotor de la literatura infantil. Actualmente, don Carlos es profesor de literatura infantil en la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica y en el Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional. También es gestor de proyectos de acción social como el Rincón de Cuentos, que cuenta con el apoyo de la Universidad de Costa Rica, el Ministerio de Educación Pública, la Organización de Estados Americanos y la ONG nicaragüense Libro para Todos, y del trabajo comunal universitario, la animación de la lectura por medio del uso de la biblioteca. Bienvenido, don Carlos, a esta actividad donde conmemoramos dos importantes acontecimientos: la celebración del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil y el 120 aniversario del natalicio de nuestra querida docente Emma Gamboa. Antes de dar la palabra a don Carlos, vamos a introducir una breve reseña biográfica de doña Emma Gamboa. Doña Emma Gamboa nació en San Ramón de Alajuela el 17 de octubre de 1901. Se gradúa de maestra en la Escuela Normal de Costa Rica en 1920, siendo alumna de profesores eminentes como Joaquín García Monge, Rómulo Tovar y Roberto Brenes Mesén, los cuales influyeron notablemente en su visión humanista y académica. Continúa sus estudios en la Universidad de Ohio, Estados Unidos, donde obtuvo el bachillerato en Ciencias de la Educación en 1939, luego la maestría en Artes en 1940 y el doctorado en Filosofía en 1951. Emma Gamboa se convirtió así en una de las primeras mujeres costarricenses en alcanzar un doctorado académico. Emma Gamboa dedicó toda su vida a la educación en todos los niveles. Fue docente desde el kindergarten hasta la universidad, donde ejerció el cargo de decana durante 17 años consecutivos. Como educadora, defendió sus tesis sobre los métodos modernos de dirigir al niño en el aprendizaje y luchó fuertemente para que se mantuviera la Facultad de Educación y con ella la formación de educadores dentro de la Universidad de Costa Rica. Sus publicaciones fueron muchas, mencionamos algunas de ellas: Paco y Lola, El Instante de la Rosa, La Casita del Monte y Educación en una Sociedad Libre. Emma Gamboa fallece el 10 de diciembre de 1976 en la ciudad de Heredia. Pocos años después de su muerte, en 1980, la Asamblea Legislativa la declaró benemérita de la patria por sus aportes a la educación costarricense. Para continuar con esta actividad, le damos la palabra a don Carlos Rubio, quien estará compartiendo con el público presente su investigación sobre el verso aventurero de Emma Gamboa, poesía infantil de la maestra, pedagoga y escritora. Bienvenido, don Carlos, tiene la palabra. Muchas gracias, doña Soledad, y un saludo afectuoso en este día singular en el que no solo conmemoramos el Día Internacional del Libro Infantil, natalicio de Hans Christian Andersen, que fue el viernes, y como bien sabemos, el viernes fue Día Santo, así que no pudimos hacer una actividad en esa fecha, la realizamos hoy, sino que hoy, vean la casualidad, 7 de abril, también se conmemora el nacimiento de la poeta y Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral, de Chile. Y así que iniciamos hablando de Emma Gamboa y Gabriela Mistral. ¿Por qué? Porque en esta charla nos vamos a referir, dentro de la vastedad de la obra de la doctora Emma Gamboa Alvarado, a su poesía, y muy específicamente a su poesía dirigida a la niñez, porque también escribió poemas para público adulto.
Así que diremos que Gabriela Mistral vino por única vez a nuestro país en 1931. Se hospedó en Guadalupe y allí, en el jardín del Templo Católico, sembró un árbol que todavía se encuentra. Estas fotografías que ustedes miran las tomé el sábado pasado, me bajé un momentito del auto para compartirlas con ustedes y decirles además que Gabriela Mistral fue una de las maestras que recibió a Emma Gamboa. Hace muchos años, la bibliotecóloga Miriam Alvarado, doña Miriam Alvarado, sí, me decía que cuando Gabriela Mistral visitó el kinder de la Escuela Normal de Costa Rica, Emma Gamboa era maestra de ese centro de educación preescolar y que preparó un número, una danza, con uno de los poemas de Gabriela Mistral. Y que las niñas en ese momento, María Teresa, doña María Teresa de Dengo, doña Teresa Dengo Obregón, quien fuera luego decana también de nuestra facultad, doña María Eugenia, perdón, Dengo, quien fuera decana de nuestra facultad también, era una de las chiquitas que bailó ante Gabriela Mistral. Así que vean qué maravilla como en ese momento se juntan estas mujeres, ¿verdad? Y aquí lo corroboramos. En un artículo que escribe Gabriela Mistral, pero que escribe Emma Gamboa cuando fallece Gabriela Mistral. Dice que cuando vino la poeta a nuestro país, la recibieron entre niños, niñas, que la maestra de América iba con un traje sencillo y una media de algodón y que miraba a todo el mundo. Gabriela Mistral vino invitada por don Joaquín García Monge. Nos dice que ahí estaba María Teresa de Dengo, la esposa de don Omar Dengo, en ese momento viuda, 1931, su hijita María Eugenia, doña María Eugenia Dengo, quien fuera posteriormente nuestra profesora y decana, Carlos Luis Sáenz, Francisco Amiguetti, entre otros. Y con esta visión vamos a decir que Gabriela Mistral es una de las maestras que fundamenta la postura literaria de Emma Gamboa. Pero ¿a dónde se remonta ese gusto, ese gozo por la poesía? Tenemos que irnos a San Ramón a inicios del siglo XX en busca de esa niña que estaba en la escuela primaria femenina, una niña que según nos dice, iba a la escuela descalza y ahí recibía clases con una maestra, la niña Oliva. Y no pensemos en el San Ramón de ahora, siglo XXI, pensemos en el San Ramón de hace 115, 114 años aproximadamente, la condición de ruralidad. Y a pesar de que tenía una buena biblioteca, décadas antes, incluso el obispo Tila había mandado a cerrar esa biblioteca porque había libros que se consideraban profanos ahí en San Ramón, pero al fin y al cabo había una condición de ruralidad que ya hoy no existe como tal. Y la doctora Emma Gamboa evoca a su maestra de escuela, la niña Oliva, de esta manera. Maestra de dulce señorío, niña de la gracia, escapó de la prosa del silabario y nos llevó el verso del río. De su mano descubrimos los prados con rocío y guijarros sonoros. Fue hada madrina de la fábula y de un evangelio fantástico. Con ella reímos y lloramos, convertimos la ceniza en traje de luna y a la muchachita pobre hicimos reina. Al monstruo transformamos en mancebo sin par y con Pulgarcito, nuestro Quijote mínimo, rescatamos doncellas, saltamos de los Apeninos a los Andes y con el alma transida y tuvimos plena la primera lección de heroísmo del pequeño escribiente florentino. De los jardines iniciales subimos a los huertos bíblicos. Ahí la escala de Jacob, uniendo cielo y tierra, fuertes mujeres de lirio, Ruth moabita, natural y madura en las palmas de oro, y el varón longevo de blanca mansedumbre. Maestra con música en el corazón, la niña Oliva,
ella presidió coros de alegría, himnos de libertad y cotidianas melodías. Su voz de manantial convirtió en júbilo las rutinas de la escuela y dejó semillas de poesía enredadas entre números y letras. Y bueno, encontramos entonces a una docente que cautivó a la niña Emma Gamboa con muy diversos textos literarios que ya evocamos: los cuentos de hadas, Cenicienta, La Bella y la Bestia, Pulgarcito, referido como un Quijote mínimo, la Biblia. A propósito, Gabriela Mistral decía que existe literatura infantil, pero que la mejor literatura para la niñez como literatura y no solo como libro sagrado se encuentra en la Biblia. Corazón del mundo de Amishis, con el cuento de los Apeninos a los Andes. Entonces encontramos a un adolescente que llega a la Escuela Normal de Costa Rica, becada, con esa motivación en la literatura. Por ello es que se encuentra, vean ustedes, con estos maestros en la escuela normal, maestros que también eran literatos y estudiosos de la literatura. En el tiempo en que estuvo doña Emma Gamboa como estudiante en la escuela normal, tuvo como directores a Roberto Brenes Mesén, Joaquín García Monge, Carlos Gallini y Omar Dengo. Y como profesores, entre otros, a Luis Doble Segreda, a don Joaquín Vargas Calvo, don Anastasio Alfaro y Carmen Lira. A pesar de las diferencias políticas entre estas dos mujeres, principalmente centradas en los años 30 y 40, cuando Carmen Lira abraza al Partido Comunista y Emma Gamboa se mantiene en una posición mucho más centrada y alineada hacia la derecha, Emma Gamboa nunca dejó de externar la admiración hacia Carmen Lira, hacia sus cuentos infantiles, y con Carmen Lira también esa admiración hacia María Leal de Noguera, la maestra de Guanacaste, con sus cuentos viejos. Y de hecho decía que las grandes maestras de la literatura infantil en Costa Rica eran Carmen Lira y María Leal de Noguera. Y eso lo sostuvo hasta la década del 70, en un artículo publicado poco antes de su fallecimiento. Vean ustedes la claridad de Emma Gamboa, que sabía separar lo que era la postura política de los valores literarios. Así entonces, diremos que uno de sus maestros, también poeta y literato, don Roberto Brenes Mesén, señaló cuando dio una de las primeras clases a Emma Gamboa que había encontrado una maravilla que venía desde San Ramón y llegó con ese anuncio a la dirección de la escuela normal. Le dijo a don Omar Dengo: ha llegado una maravilla desde San Ramón. Y posteriormente el maestro Brenes Mesén le dijo a Emma Gamboa: tú serás grande. Y esos hechos son referidos por doña Olga Gamboa de Murillo y doña María Eugenia Dengo, respectivamente. ¿Qué encontró Emma Gamboa con respecto a literatura? Porque realmente la malla curricular de la escuela normal en la formación de maestros es impresionante en diferentes ámbitos: sociología, matemática, botánica, antropología. Era realmente la de formar una maestra y un maestro inmersos en la cultura. Específicamente en literatura, Emma Gamboa recibió cursos de literatura castellana, literatura hispanoamericana, general, literatura infantil. Posiblemente la profesora de literatura infantil fue Carmen Lira, ese aspecto debemos confirmarlo, y un curso que se llamaba Dicción, el arte de contar, que era un curso especializado en formar el goce por contar cuentos con la niñez. Ya en esa época se ponía en práctica una visión muy bonita en la normal, que era la de hacer la hora del cuento infantil. Y esta consistía en invitar a niños y niñas de Heredia para que profesores
y estudiantes de la escuela normal les contaran cuentos. Y es que la poesía y el cuento, hay pocos cuentos de Emma Gamboa, pero existen, dirigidos a la niñez, no son solamente para leer de manera silenciosa, son para decir, son para cantar, tienen ritmo, tienen musicalidad. Así que entonces nos hace pensar en esta literatura que no está solamente diseñada para leer, está diseñada para decirse en voz alta como se pensaba en la Escuela Normal de Costa Rica. La visión que se manejaba en el curso de literatura infantil en esa época, hay que ver que esta cátedra de literatura infantil había sido creada por Joaquín García Monge y la primera profesora de esta cátedra fue Carmen Lira. Se centró ante todo por una devoción en el folclore. Es que yo diría así, se puede referir de esta manera en la actualidad. Era una verdadera devoción. Y en un libro de la época que posiblemente Emma Gamboa conoció, de hecho este ejemplar que tengo acá en las manos perteneció a doña María Eugenia Dengo, El folclore de los niños, de Julio Aramburu, es de 1944, sostiene que el folclore es la columna vertebral del goce literario de la niñez y hace referencia continua a las glosalias, a tonada vocal, las rondas, las canciones de cuna, las retahílas, las adivinanzas, manifestaciones literarias que estuvieron continuamente presentes en la obra de Emma Gamboa. Pero también, ya dijimos, está el verso para ser dicho en voz alta. Y es que Omar Dengo, quien fuera uno de los maestros de Emma Gamboa, y como ya encontramos en esta presentación que gentilmente nos ofreció doña Laura, la Biblioteca Nacional, encontramos que Omar Dengo fue un maestro también vital para la niña Emma. Incluso le dedicó uno de sus libros. Y Omar Dengo celebraba en la década del 20 la llegada de la actriz y recitadora ruso-argentina Berta Singerman. Berta Singerman se presentaba en el Teatro Nacional de Costa Rica y Omar Dengo acudía con fervor a estas funciones. ¿Qué importancia tiene Berta Singerman dentro de nuestra literatura infantil? Bueno, es interesante porque Berta Singerman incluso hizo cine, también en Hollywood. No tuvo mucho éxito en los Estados Unidos, regresó para hacer cine también en Argentina. Y vamos a ver que así como Berta Singerman se elevaba recitando poemas de Juan Ibarburu, de Gabriela Mistral, ¿verdad? Los poetas de aquella época, también se trataba de replicar esa experiencia en la sala magna de la Escuela Normal de Costa Rica y asimismo esa experiencia se replicaba en las escuelas de Costa Rica cuando le pedían a los niños y a las niñas que hicieran actividades, números de poesía coral. El texto que don Omar Dengo le dedica a Berta Singerman es hermoso. Vamos a hacer una referencia muy rápida por el tiempo. Él decía, saludamos a Berta Singerman, bienvenida a la altísima artista, saludamos en ella a la fuerte argentina, gloria a sus poetas, a sus profetas, a sus paladines, gloria a su gesta heroica, amor a sus gauchos, admiración a sus pampas, fe en su vida potente, que es un augurio de una nueva América. Saludamos en ella la Rusia atormentada, cargada de tempestades, cual si el mundo le correspondiese llevar la carga de estas grandes dudas y las grandes esperanzas del espíritu. Saludamos en ella a la inmortalidad de la tragedia griega, laureles de la Grecia, milagrosamente florecidos otra vez, mientras hienden el aire, azul las águilas de Júpiter y la lira de Esquilo resuena al paso huracanado de los siglos. Digamos, plenos de admiración, como un coro antiguo,
Ave artista, tuyo el corazón, y pidamos sacrificio en los altares, recordando a Virgilio, a Neptuno, un toro, otro a ti, hermoso Apolo, una oveja negra, la tempestad, y una oveja blanca, los céfiros favorables que traen tu mensaje. Gloria al mensaje de Berta Singerman. Bendita la voz que dicta el evangelio de un arte nuevo. Bendita sea esa voz en cuya presencia se viven las ansiedades infinitas de la aurora, que se extienda por lo azul y que sea un sueño, una nueva complacencia de los dioses en el amor de la belleza. Bueno, esto fue compilado por doña María Eugenia Dengo en los escritos y discursos de Omar Dengo, su padre, en 1961. Y es que en el escenario del aula magna, de la escuela normal, incluso los maestros recitaban con un peplo a la usanza griega, como lo hacía Berta Singerman. Y eso también lo sentimos en la obra de la niña Emma Gamboa. Otro maestro significativo fue Joaquín García Monge. Joaquín García Monge no solo fue el creador de la Cátedra de Literatura Infantil, fue también el editor del repertorio americano desde 1919 y fue editor de muchas obras de literatura infantil, ¿verdad? Obras de Carmen Lira, Mariela de Noguera, Carlos Luis Sáenz. Impulsó en sus estudiantes el hábito de la escritura e incluso logró que algunos intelectuales de talla mundial, como Gabriela Mistral, vinieran a Costa Rica, como lo vemos en esta fotografía, como ya dije la fecha, 1931. Cuando falleció don Joaquín, Emma Gamboa escribió un poema en el periódico La Nación, del cual conocemos aquí un extracto. Hablemos de don Joaquín, el nuestro, no el internacional del repertorio, sino el que conversa con nosotros, el don Joaquín de carne y hueso. Este don Joaquín pausado, sobrio, con su corazón de niño, tiene aurora todavía en su tez, en la risa repentina y en la manera como cada libro vuelve a crearse en sus manos. Escribió en 1958. Y otro maestro que está vinculado, por supuesto, a Gabriela Mistral, a Omar Dengo y Joaquín García Monge, que nos llega desde el siglo XIX, es el José Martí de nuestra América. Ese José Martí que buscó la libertad del ser humano, que buscó la independencia en el decir, que también cultivó la poesía. En la revista Farolito, Emma Gamboa presentaba a José Martí. Los niños y los hombres sienten como una estrella en el corazón cuando escuchan la palabra de Martí. ¿Qué enseña ese apóstol de frente ancha y ojos iluminados? ¿Qué fuego tiene su palabra que prende la fe en los pechos más viriles? ¿Qué luz enciende su ternura que hace brotar resplandores en el alma de las mujeres? ¿Qué sinceridad trasluce su voz conmovida que hace de todos los hombres inteligentes sus amigos? ¿Qué cosas de maravilla dice a los niños que todos quisieran sentarse en sus rodillas para escucharle como un padre? ¿Y qué verdad alienta su evangelio de libertad que por ella vive, padece y muere? Los niños y los hombres que escuchan a Martí sienten como una estrella en el corazón. Es la estrella de los hombres buenos y los héroes. Y diremos que los 4 números de la revista La Edad de Oro, que José Martí escribió en 1889, fueron, tal como me lo confió hace pocas semanas el doctor Marcelo Bianchi Busto de Argentina, fueron editados por primera vez en la América continental por Joaquín García Monge en 1921. Vean ustedes qué interesante. Los 4 números de la Edad de Oro se publican por primera vez como libro en Cuba, pero la primera edición continental se hace aquí en Costa Rica y la hace don Joaquín. Y don Joaquín tiene ese impacto en sus alumnas y entre esas alumnas está esta maestra que es Emma Gamboa. Y así como don Joaquín, inspirado por José Martí, entre otros maestros, buscó llevar la lectura, llevar el libro al pueblo de Costa Rica, Emma Gamboa también lo hizo
¿verdad? Y lo hace en 1954, cuando ya es decana de la Escuela de Pedagogía de la Universidad de Costa Rica. Todavía no se había fundado la Facultad de Educación, sino que funcionaba la Escuela de Pedagogía ya en ese momento en la casona que había pertenecido a la antigua Universidad de Santo Tomás, que estaba ubicada en la esquina en la que actualmente se encuentra el Ministerio de Hacienda, diagonal al Teatro Nacional en Avenida Segunda. Esta primera feria del libro se inaugura gracias ante todo al trabajo colaborativo de la Escuela de Pedagogía de la Universidad de Costa Rica y la Biblioteca Nacional, liderada por su director, don Julián Marchena. Vean ustedes que además son esas casualidades interesantes, porque esta actividad está organizada por la Facultad de Educación, la Biblioteca Nacional, la Editorial Costa Rica. Y fueron instituciones, aunque la Editorial Costa Rica no existía como tal en ese momento, instituciones que de alguna manera ya estaban presentes en esta primera feria del libro que tuvo un impacto nacional. Vean ustedes en esta fotografía el día de la inauguración de esa feria del libro llevada a cabo en la Escuela de Pedagogía. Se hizo en diferentes lados. Se hizo en la Escuela de Pedagogía, que ya estaba situada en esa casona que ya les mencioné, y también en el Teatro Nacional de Costa Rica. O sea, era cruzar la calle nada más. Y fíjense aquí qué interesante, porque es la valentía de esta mujer. Fíjense que en medio de este grupo de hombres, prácticamente Emma Gamboa es el centro, es una lideresa, ¿verdad? Y que asimismo, como ella se impone en medio de ellos. Nos dicen entonces esta nota periodística que ayer en horas de la mañana se verificó el acto de apertura de la primera feria del libro en la Escuela de Pedagogía de la Universidad de Costa Rica. Asistieron altos funcionarios públicos y elementos de la intelectualidad costarricense. Doña Emma Gamboa en ese momento dijo que se había organizado esta feria bajo el escudo de lo que fue la Universidad de Santo Tomás, ¿verdad? Y que ofrecía el techo a esta joven Universidad de Costa Rica. Luz en Aspicio, búsqueda de la luz, como su símbolo el girasol de oro, es el símbolo caliente del proyecto hoy logrado. Aquí debemos decir una cosa, que este símbolo que hoy nos representa, Luz en Aspicio, el girasol buscando la luz, fue propuesto por Joaquín García Monge en una de sus colecciones, una colección que él llamó La Edad de Oro, inspirado en José Martí. Entonces vean ustedes cómo todo esto va concatenado, ¿verdad? Va un pensamiento martiano que toma Joaquín García Monge en la década del 20. Y ese pensamiento de García Monge lo retoma a inicios de la década del 40 la Universidad de Costa Rica y lo convierte en un símbolo institucional. Y como este símbolo enaltece también a Emma Gamboa y lo utiliza en esta primera feria del libro. Asimismo, nos dice la doctora Emma Gamboa que esta feria se hizo con la colaboración del Honorable Consejo Universitario, de la UCR, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca de la Universidad de Costa Rica, casas editoras y librerías mayores, organizaciones culturales, escritores, bibliófilos, la Facultad de Pedagogía, que se presta a este concurso con entusiasmo. Y asimismo, vean qué interesante la propuesta que nos hace. Ella busca que el libro llegue a todas las clases sociales. En aquel momento, recordemos que no todo el mundo usaba zapatos a mediados del siglo XX. Entonces ella hace la comparación que se debe aprender a utilizar el libro como se debe aprender a utilizar los zapatos, ¿verdad? Y asimismo, ella nos dice que enseñar a leer y poner el libro al alcance de todas las personas es obligación ineludible de una comunidad consciente y dueña de su destino. Como acostumbraba la doctora Emma Gamboa, ella argumentaba con datos, no se quedaba solo con un discurso fundamentado en una retórica vacía. Nos decía en ese momento que el 44% de las escuelas de Costa Rica no poseía un solo libro que no fuera de texto y que únicamente un 4% tenía un número considerable de volúmenes.
Y además, vean ustedes qué interesante cómo ella se refiere a las bibliotecas escolares. Ella dice que las bibliotecas no deben figurar como organismos desvinculados de los centros docentes, sino que han de formar parte de los mismos, adhiriéndose a ellos como cuerpos integrados de idéntica sustancia. Vean que ese pensamiento sobre la biblioteca escolar, la biblioteca educativa, cobra vigencia absoluta en el siglo XXI, cuando buscamos que la biblioteca se convierta en el alma viva, en el centro del corazón mismo de una institución educativa. Y ahora con los recursos tecnológicos, pues que ahí llegan los estudiantes a interactuar, a conocer, a buscar, a curiosear y también a solazarse, a divertirse, a soñar. Todo eso ya lo proponía hace aproximadamente 70 años la doctora Emma Gamboa y cerraba de manera contundente. La herramienta de trabajo y el libro son armas de mayor poder porque trabajan de cierto por el hombre y para el hombre. Pues bien, también ella le pedía al entonces presidente de la República, don José Figueres Ferrer, que impulsara esas bibliotecas infantiles, tal como lo había prometido en la inauguración de esa primera feria del libro. No era la primera vez que la doctora Emma Gamboa se le imponía al presidente José Figueres Ferrer. Ya hay referencias, y eso no es tema de esta conversación, en 1949 ella le golpeó a la mesa, y eso está referido, y le dijo, ¿verdad? Usted tiene que entregar el poder y hacer elecciones libres para que ya Costa Rica siga el camino democrático. Vean ustedes esta mujer pequeñita de tamaño, como la encontramos, ¿verdad? Como es referida por la gente que la conoció, ¿verdad? Y como la vemos en las fotografías, esa intelectualidad grande que se le impone a un presidente y le golpea la mesa. Y aquí nuevamente lo vuelve a increpar y le pide, ¿verdad? El apoyo para estas ferias del libro a nivel nacional y para fortalecer las bibliotecas escolares. Y asimismo dice que se va a crear un centro martiano con la aspiración de poner el libro al servicio del pueblo costarricense. Ahora vamos a tratar de elaborar una poética para Emma Gamboa. Emma Gamboa no dejó escrito, o no hemos encontrado hasta el momento, un texto en el que ella reúna, ¿verdad?, de manera concentrada, cuál era su visión de poesía infantil. Así que hemos buscado en diferentes textos publicados en revistas y en periódicos cuál era esa visión de poesía infantil para pensar en esta poética. Primero que todo, ella se aleja de la visión fría que pretende ver la poesía con un criterio científico. Ella dice que debe surgir de manera libre, como un canto inesperado, refiriéndose al libro Fábula del Bosque de don Fernando Centeno Güell, libro que además se encuentra actualmente en el catálogo de la editorial Costa Rica. Ella además nos dice que debe ir más allá del ser, que tiene que ser una poesía que se pueda ver como un reloj sin horas, que está dirigida a niños inteligentes y que pueda ser también leída por lectores grandes. O sea, vean ustedes que no es una diferenciación de una literatura pensada en niños pequeñitos, venida a menos, pensada en con un criterio totalmente enmarcado en una visión de arte menor, sino más bien ella va hacia provocar, hacia la búsqueda de la provocación de una emoción poética que embargue a todas las personas sin distinción de su edad. Esto ella lo escribía en 1975, cuando apareció Fábula del Bosque. Decía asimismo que tanto las ciencias como las letras y el arte debían estar encausados e inspirados en valores espirituales superiores, que debía buscar una ética que se alejara de manera contundente de toda visión de maledicencia, intriga, encono y respeto, ¿verdad? Y que además sostenía que las letras y las artes son estériles si no están inspiradas en valores espirituales. Y eso es lo que uno respira en los textos de Emma Gamboa, incluso en aquellas páginas que están dedicadas
a formar el criterio didáctico o que buscan específicamente la construcción de aprendizajes en materia de lectura y escritura. Asimismo, dice que deben orientar al niño hacia la comprensión del universo, poner en fácil una serie de valores y principios complicados y que se sitúen en el vocabulario elemental que maneja la niñez y que de ahí mismo se vaya construyendo una visión estética que tienda hacia la armonía. Ella decía claramente que no solamente hay que ver la armonía, por ejemplo, en los pájaros, sino la integración de todas las aves hacia la naturaleza. Vean ustedes que eso lo vemos plasmado cuando ella no solamente ve un elemento pequeño, como puede ser un pájaro, una flor, un árbol, el agua, sino que ella siempre lo presenta y nos hace sentir todo ese bosque, todo ese paisaje que rodea ese elemento al cual ella se refiere. Dice asimismo que la literatura no tiene que dejar una moraleja. Los niños, las niñas son capaces de construir sus propias visiones, sus propias conclusiones acerca de lo que leen, ¿verdad? Y que se debe recurrir a la magia de lo bello, ¿verdad? Para que pueda lograr plenamente este objetivo. Esto en una entrevista que le hicieron en 1975, ya sabemos que poco tiempo antes de su fallecimiento y que se tituló No estamos mal en literatura infantil, en el diario La Nación. Asimismo, esa poética de Emma Gamboa debemos buscarla en la concepción que manejaba de poesía coral. Ella en la Escuela de Pedagogía y la Facultad de Educación soñó con esta poesía coral e incluso el auditorio que a partir de este año va a llevar su nombre, el auditorio de la Facultad de Educación, está diseñado no solamente para realizar actividades académicas propiamente dichas, ¿verdad? Como conferencias, encuentros, ¿verdad? Académicos como las asambleas de facultad, sino que es un auditorio diseñado para hacer presentaciones musicales y por supuesto también presentaciones de poesía coral. Dice que los maestros deben sentir las palabras y transmitirlas, hacer florecer estos sentimientos finos en las niñas y en los niños. Nos dice que la poesía coral es un excelente recurso para la expresión y el goce estético y que por medio de ella se entra en el contagio de lo bello cuando se participa en un grupo coral, ¿verdad? Y que el verso se debe decir con naturalidad, corrección y gracia. Dice asimismo, ¿verdad?, que se debe evitar ese sonsonete estereotipado, que yo me imagino que ya en la época de ella estaba presente, ¿verdad? Y es como estar recitando un texto de manera memorística y sin sentido, sino que se debe sentir y se debe decir de una manera natural e insta a los maestros. Ven que interesante porque ella aquí en 1965 incluso hace una visión inclusiva, ¿verdad? A Emma Gamboa, que se le ha señalado generalmente como patriarcal en el libro Paco y Lola. Ven qué interesante, aquí habla, ¿verdad?, en términos inclusivos y hace tantos años. Usted, maestro o maestra, puede dirigir poesía coral. Pruebe y verá cómo los niños quieren, expresan la poesía y cómo a través de ella crean la más honda simpatía con usted, ¿verdad? Y entonces vean cómo ella también busca esa visión horizontal con la niñez por medio de la creación de la poesía coral. A propósito de esto, leía recientemente este libro hermoso que les recomiendo, El infinito en un junco, de Irene Vallejo, sobre la edificación del libro y las bibliotecas en el mundo antiguo. Y la investigadora y también escritora española Irene Vallejo hace referencia, primero que todo, a que la poesía, antes de ser escrita, fue pensada para que un aeda, un vate, ¿verdad?, la dijera en voz alta, ¿verdad?, para que fuera de alguna manera una expresión oral, ¿verdad? Y que de esa manera se hace referencia a la diosa de la mitología griega, Mnemosine, que es al fin y al cabo donde viene la palabra mnemotecnia, donde viene la palabra memoria, que es el recuerdo y la evocación. Y encontramos acá a esta diosa junto con el dios Apolo, el dios de las artes, y dice que el ritmo,
la cadencia que está en la poesía es la misma que está en otros placeres. La danza, la música, el sexo juegan con la repetición, el compás de las cadencias, como lo encontramos acá. Así que en este texto publicado recientemente, 2020, encontramos también una evocación del pensamiento que Emma Gamboa nos presentaba hace más de 50 años. Con esto entonces nos vamos a referir al concepto de poesía infantil. ¿Cómo veríamos la poesía infantil con Emma Gamboa? El maestro Gesualdo de Uruguay, en este libro que fue un clásico, definitivamente en su época, publicado por primera vez en 1944, Literatura Infantil, nos dice que la poesía muy rara vez entra en la escuela y que menos la poesía lírica, y que esto sucede porque en la escuela ha prevalecido un criterio utilitarista, ¿verdad? Y que ha considerado que la poesía pues no tiene ningún significado. Al fin y al cabo, Oscar Wilde decía que la poesía es la más inútil de las artes. Entonces vean ustedes que este pensamiento de Gesualdo coincide, es congruente con la visión de Emma Gamboa, porque Emma Gamboa lucha toda su vida para que la poesía llegue a la escuela y enaltezca al ser humano, logre esa visión estética en la persona. Asimismo, en 1977, la escritora e investigadora argentina Elsa Bonerman nos dice que se considera poesía infantil a toda aquella creada por un escritor adulto y que intencionalmente está destinada al público infantil. Vean ustedes que esto es muy importante, ¿verdad? Es aquella que se hace especialmente para la niñez, pero que sin embargo también existe la posibilidad que algunos textos que no han sido creados para la niñez puedan ser disfrutados por el niño. Entren en ese mismo concepto que Gesualdo señala de gustación poética. Recientemente, el año 2015, Concepción Jiménez de España nos dice que la poesía infantil es un carácter subjetivo en el que se expresan sentimientos y emociones íntimas. Generalmente se escribe en verso, aunque también las hay de carácter lírico, escritas en prosa. Esto es digno de señalar porque, por ejemplo, en Casita del Monte, Emma Gamboa escribe poesía en prosa para la niñez, también lo cual significa un hallazgo interesante. Y nos señala el mismo aspecto. Algunos poemas puede que no hayan sido escritos para la niñez, pero los niños totalmente entran dentro de ese mundo, como ocurre con Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Y decía don Juan Ramón Jiménez, yo creo que nunca he escrito nada para niños, porque creo que el niño puede leer los libros que lee el hombre. Esto es interesante porque si nosotros leemos, por ejemplo, Instante de la Rosa, que es un libro de poesía que Emma Gamboa dedicó al público adulto, ahí podemos encontrar también algunos poemas que pueden ser disfrutados por la niñez. Incluso el poeta Alfonso Chase hizo una antología de poesía infantil hermosísima en la década del 80, se llama Cultivo una rosa blanca, y ahí compiló para la niñez algunos poemas de Instante de la Rosa. Y en un libro que sale este año, 2021, para que nos vayamos a bibliografía actualizada, vean que empezamos en 1944 y ya estamos en este año, escrito por la doctora Graciela Pellizzari de Argentina. Ay, se me fue aquí una Z, bueno, Pellizzari va con doble Z. Bueno, doña Graciela es la presidenta de la Academia Argentina de Literatura Infantil y hace este libro, Una mirada a la poesía para la niñez. Le agradezco su gentil envío. Nos dice que la poesía es vista como una orquesta polifónica, como un conjunto de sonidos simultáneos que pueden ser vistos como instrumentos, que están regulados que están de alguna manera atravesados por el ritmo y regulados por el lenguaje poético. Vean ustedes que va esa misma idea de ritmo y cadencia que encontramos en la poesía de Magamboa, ¿verdad? Y asimismo hace una cita de Marta Azzalotti, que es totalmente congruente con la visión de poesía que tenía Magamboa. La poesía es la oración de la belleza. Y eso fue lo que buscó esta maestra costarricense, un acercamiento a la belleza por medio de su poesía. ¿Dónde encontramos la poesía de Magamboa? Bueno, está dispersa en diferentes publicaciones.
en la revista Farolito, que fue dirigida por su hermana Evangelina Gamboa, la revista de la Ande. Recordemos que además la Asociación Nacional de Educadores fue fundada por varios maestros, entre ellos Emma Gamboa, es una de las voces fundamentales en la creación de la Ande, el Diario de Costa Rica, los periódicos La República y La Nación. Está en la antología Literatura Infantil Costarricense de don Luis Ferrero de 1958 y como ya le mencionaba en la antología Cultivo una Rosa Blanca de don Alfonso Chase de 1988. Bien, los libros también se encuentran dispersos y es que hay que ver que los libros didácticos de doña Emma Gamboa también pueden ser vistos como libros de poesía. Y si se dice, ¿verdad?, que eso se puede discutir y lo dejo en manos de las personas entendidas, que un libro como Paco y Lola ya está superado en términos del aprendizaje, la lectura y la escritura, puede ser rescatado en gran medida como libro literario. Está su libro Canciones para Niños, que lo tenemos acá. Este es un original. Perdón, voy a ir para atrás. Ay, ay, ay. Este es el original que perteneció a la biblioteca de doña María Eugenia Denco. Está Paco y Lola, que apareció por primera vez en 1959. Aquí tenemos una reimpresión, pero esto es un clon de la primera edición ilustrada por la profesora Ondina Peraza, quien también fuera profesora de la Facultad de Educación. Está La Casita del Monte, que aquí tengo también una copia que me facilitó del original, que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Costa Rica. El Sombrero Aventurero de la niña Rosa Flor, publicado en 1969, un libro que contiene un único poema, Instante de la Rosa, que es un libro dirigido al público adulto, pero que no se descarta el mundo de los niños. Y debemos señalar, por ejemplo, que la hermana de doña Emma Gamboa, Evangelina Gamboa, editó en 1955 esta obra preciosa, Poemas y Dibujos de Niños de Costa Rica, donde ella le pide a niños, niñas de aquella época, que escriban poesía y además compila sus ilustraciones en una edición finísima, preciosa realmente, un hito en este tipo de literatura. Se ha discutido mucho si lo que escriben niños y niñas se puede considerar literatura infantil, pero dentro de este género es un libro muy interesante. Asimismo, vamos a ver aquí un hecho también digno de estudiar. Paco y Lola fue un espectáculo de teatro folclórico que existió en España y que todavía se pone de vez en cuando en escena, ¿verdad? Vemos aquí una función del Teatro Benevire, ¿verdad? De Castilla-La Mancha, y no sabemos si de ahí tomó el nombre Emma Gamboa o es una pura casualidad, pero existe como un especial, al parecer musical, de textos folclóricos. Entonces, con Elsa Bonnerman, ¿verdad? En este libro precioso que tiene absoluta vigencia, que es Poesía Infantil, Estudiantología, vamos a estudiar algunas funciones de la poesía infantil. La poesía infantil podría ser clasificada por su estilo o sus funciones. Aquí nos vamos a centrar en las funciones. Y la primera función que vamos a señalar es la narrativa, cuando un poema narra una historia, narra un cuento. Y encontramos esta versión de la hormiguita de Emma Gamboa, publicada en el Repertorio Americano en 1932. Hormiguita. El cuento más lindo les voy a contar, el de la hormiguita que quiso cazar. Era la hormiguita doncella cabal, en lo hacendosita no tiene rival. Se baña, se viste, toma su café, dobla las cobijas, se pone a barrer. Barriendo temprano, ris, ras, ris, ras. Un día se encuentra un 10 de verdad, como una campana, lirá, laralí, baila con la escoba y salta feliz. Con este diecito, tirín, tirirán, ¿qué va la hormiguita señora a comprar?
Compro caramelos. Ay, no puede ser. Tal vez la barriga me vaya a doler. Si comprara mangos, piña, marañón, o no, me hace daño para el corazón. Compraré una cinta a un rayo de sol y a la mariposa polvos de ilusión. Va, compra, se arregla y vuelta un primor, se para en la puerta esperando amor. Pasa el buen amigo, viejo solterón, y dice, hormiguita, dame el corazón. Ella le contesta, ¿cómo cantas tú para enamorarme? Y él le grita, ¡buh! ¡Ay, no, que me asustas! No quiero casar. El buey en su amargura se pone a rumiar. Viene el galgo fino, gentil labrador, y a tan bella dama requiebra su amor. ¿Cómo enamoras? ¡Guau, guau! ¡Qué pesar! Hormiguita dice, más dulce cantar. Se va nuestro galgo, pero llega aquí el gallo diciendo, Kirikiqui, de bronce la cresta, de oro el clarín, pero la hormiguita no lo quiere oír. Se aturde y dice el galán, caballero, siento no poderle amar. Ratón Pérez llega, mire qué gentil, bigotillos largos, mameluco gris. De pedir su mano tengo el gran honor. Ratoncito Pérez, su fiel servidor. A novio tan fino, ¿quién dice que no? Mi manita negra, tome usted, señor. Le da serenata el grillo cantor. Llega a las estrellas su canto de amor. Los casa la ermita de San Caracol, vestido de oro, el cura abejón. Bueno, ya casados, la vida es igual. Y a misa de tropa, la señora va y le dice a su esposo, te ruego, ratón, cuídame la olla que está en el fogón. Con cuchara grande habrás de mover y no la pequeña. Hasta luego, pues. Pobre ratoncito, desobedeció y se fue de bruces en la olla de arroz. Vuelve la hormiguita, amigo ratón, corre a abrir la puerta, que aquí vengo yo. Nada, Upe, nada. Dios mío, ¿qué pasó? Pérez, maridito, abre por favor. Viene el carpintero, pic-pac, pic-pac. Abre la hormiguita, sabe de la verdad. Se sienta en la puerta a llorar y llorar. Viene un pajarito a la consolar. Me corto el piquito por tu padecer. Lo ve la paloma y dice que es. Ratoncito Pérez en la olla cayó. Hormiguita llora y lo siento yo. Pues yo, la paloma, lo lamento más. Me corto la cola para el funeral. ¿Por qué palomita su cola cortó? Porque el ratoncito en la olla cayó. Yo que soy su amigo, dijo el palomar, por tan triste nueva voyme a derribar. Y dice la fuente, ¿qué haces, palomar? Es que ratoncito ya no veré más. Pues yo, fuente clara, me pongo a llorar. Su cántaro rojo la infanta a llenar. Su cántaro rojo trajo la infanta a llenar. Te has puesto a llorar porque la hormiguita ya viudita está. Pues yo el cantarito en trizas haré y al río por agua jamás volveré. Y yo que lo cuento, dejo de contar. Me meto un huequito y no salgo más. Escribía Emma Gamboa en repertorio americano en 1932. Fíjense ustedes que es una versión del cuento La cucarachita mandinga que Carmen Lira había publicado en Cuentos de mi tía Panchita en 1920 y que asimismo es una versión del cuento La hormiguita que Fernán Caballero, escritora española, había compilado en Sevilla en el siglo XIX y que además, eso es muy interesante, ¿verdad? El personaje de Ratón Pérez también fue tomado por el padre Coloma a inicios del siglo XIX en Madrid. Le dijo al príncipe que se iba a convertir en el rey Alfonso XIII que el Ratón Pérez vivía en una dulcería del centro de Madrid. Y en esa dulcería actualmente existe un museo para Ratón Pérez. Así que si van a España hay que visitar el Museo Ratón Pérez y ahí es el mismo Ratón Pérez de Carmen Lira, del Padre Coloma, de Fernán Caballero, de Emma Gamboa. Existen otras versiones también. Bueno,
Tenemos la poesía descriptiva, aquella poesía que nos describe algún aspecto. Nos decía Emma Gamboa, vamos a la rosa, vamos al rosal a ver la rosa, y en la rosa la mariposa. Ahí está la rama la hoja, con la hoja la rosa, y en la rosa la mariposa. La poesía lírica en la cual, en este caso, la poeta expresa sus más hondos sentimientos en el libro Instante de la Rosa. No es mío este esplendor, no es mío, lo sé. Este esplendor de cielo, este beso de luz, un roce de astro, un destello logrado por el reflejo, pero mi vida sonríe como un instante, como una madeja de sol entre los dedos. Asimismo, encontramos lo que Elsa Wonderman llama la poesía pura, aquella poesía que evoca la metáfora, y leeremos solo un fragmento del poema Gracielina, poema que además fue representado en algunas ocasiones, tal como me lo contara doña María Eugenia Dengo, en el auditorio de nuestra facultad, con niñas que lo danzaban como ballet, y que esperemos que en algún momento también veamos en el escenario de nuestra facultad cuando pase la pandemia, a niñas, a niños, representando con poesía coral y con ballet el poema Gracielina, publicado originalmente en Farolito y compilado por don Alfonso Chase. Flor del alba, Gracielina, sal de tu escondite verde a los jardines del día, despliegan su ronda blanca las pausadas margaritas, y en corro van los claveles conducidos por la brisa. Flor del alba, Gracielina, ven a jugar con el trébol sobre la hierba florida. La poesía lúdica, que busca simplemente con su significado jugar con la niñez. Caputín, tin, tin, esta noche va a llover. Caputín, tin, tin, al amanecer. La poesía dramática, aquella que está hecha para ser interpretada entre varios personajes. Este es un aporte de doña Graciela Pellizzari en este libro reciente del año 2021. Y encontramos el poema Viento, Viento, que fue publicado para varias voces en la revista de la Ande, y luego lo volvió a publicar ya sin ser referido para varias voces en el libro La Casita del Monte. Hay que ver una cosa interesante que se me olvidó mencionar. Esta poesía de Emma Gamboa, ante todo, nos hace pensar en este mundo rural, onírico, porque era una Costa Rica que todavía no había ingresado en las formas de producción económicas centradas en la urbe, ¿verdad? Las fábricas, la industria, el turismo, era una poesía rural. Por eso es que el papá de Paco y Lola es dibujado en un principio como un hombre con corbate, con saco, que ese dibujo ha sido tan criticado, ¿verdad? A finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Y en la segunda parte del libro, que es La Casita del Monte, el papá de Paco y Lola se llama Lico y es un campesino. Cambia completamente la cosa. Nos dice entonces con esta poesía dramática: viento, viento, todos. Viento, viento, bailarín que solo sabes bailar. Viento loco el jardín del caracol y del mar. Dicen todos: ¿en dónde estás, viento, viento, que no te puedo mirar? La segunda voz: te cuelas en mis cabellos y vas conmigo a jugar. Levantas mi papalote y lo llevas a volar. Todos: ¿en dónde estás, viento, viento, que no te puedo mirar? Primera voz: haces cantar al pino y a la amapola danzar, llevas nubes por el cielo y barquitos por el mar. Todos: ¿en dónde estás, viento, viento, que no te puedo mirar? La nana, el arrullo, la canción de cuna que proviene del folclore. También en Gamboa la compila en Paco y Lola. Arrurró, niñito, arrurró, arrurró. Duerme ya mi niño, duerme ya mi amor. El gatito duerme, arrurró, arrurró. Duerme ya mi niño, duerme ya mi amor. El gatito duerme, arrurró, arrurró. Duerme ya mi niño, duerme ya mi amor. Ilustraciones de Ruth Angulo. La ronda, que por supuesto también proviene del folclore, es vuelta a decir poema Gamboa, como también lo hizo Gabriela Mistral, ¿verdad? En ternura, como lo hizo don Carlos Luis Sáenz
en Mulita Mayor, o como lo hizo la poeta salvadoreña Claudia Lars en Escuela de Pájaros. Juguemos a la ronda, ronda de la flor, gira, gira, ronda, a lo girasol. ¿Tú qué quieres ser? Quiero ser Dalia. ¿Tú qué quieres ser? Quiero ser Violeta. ¿Tú qué quieres ser? Quiero ser Clavel. Cerremos la ronda, ronda de la flor, gira, gira, ronda, a lo girasol. Y la función humorística que encontramos, por ejemplo, en aquel poema que creo que todos los que aprendimos a leer con Paco y Lola nos hizo reír, El muñeco de maní. Cuando el muñeco de maní en el tren con todo y casita, el chanchito zapoyol, ¿verdad? Y el chanchito de durazno, y todos se caen al río y los chiquitos nos moríamos de risa imaginándonos al tren cayéndose al río, ¿verdad? Vean ustedes que de alguna manera es cruel, pero le causa risa a los niños. Ese es el río que cayó el trencito pupupú, chi, 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 quichó, quichó, en el que van a correr el mundo, el chanchito ñoñoño, el chompipe caucau, las gallinitas clocló, la casa de calabaza y el muñeco de maní. La función de lo absurdo, aquella poesía con la que se intenta nada más jugar, como lo vemos en este poema Cangrejitos ermitaños. Ermitaños niños van en procesión con su caracol, cúpulas y torres, errante ciudad de caracoles, de colores, donde su capricho va. Con la casa a cuestas van a trabajar, harán en la arena a orillas del mar. Aprisiono 5 y voy a celebrar los currucaditos que en mi mano están cuando hacia la orilla se van de través y al suelo se tiran en un 2x3. Por si acaso luego echan a correr, como así diciendo, cógeme otra vez. Este poema fue publicado en Repertorio Americano en 1932 y lo recopiló en La Casita del Monte, en la década del 70. Encontramos la poesía didáctica y celebratoria. Y en el libro Literatura Infantil Costarricense, de don Luis Ferrero, se compila un poema dedicado a don Juanito Mora, don Juan Rafael Mora, bastante extenso. Aquí nada más vamos a leer los primeros versos. Don Juanito fue un niño como vosotros, contó sus años en los cafetos florecidos y las nochebuenas de los portales. Creció alegre y bueno y llegó a ser un hombre de buen hablar, previsor y magnánimo. Lo hicieron presidente de Costa Rica hace más de 100 años. Escuché esta historia y prendedla en el pecho como una llamarada. Vean ustedes que aquí juega, ya se va al verso libre, ¿verdad? Y deja la cadencia prendida en ese verso libre también. Evoca la niña Magamboa el trabalenguas. Al gallito de mi casa, ojo vivo, duro pico, lo llamamos cocorico. Y también evoca la adivinanza. La adivinanza está presente en Paco y Lola y la casita del monte. Soy redondo, soy amarillo, doy luz, doy calor, y a la rosa doy color. Adivina lo que soy. Bien, Emma Gamboa decía al final de su vida, 1975, que toda su vida había sido entregada a la enseñanza y que hubiera querido dedicarse a la literatura, pero que realmente no había podido, que es necesario emprender por medio de la educación y en este caso también por medio de la literatura, una lucha contra la crisis de valores que sufre el país, pelear por la honradez y la dignidad perdidas. Y aquí vemos una imagen de la Biblioteca Infantil Emma Gamboa que se encuentra en Paso Ancho, San José. Y con estas palabras finales de la niña Emma, exhortamos a que su poesía regrese a las aulas, porque tiene plena vigencia en el siglo XXI. Sería hermoso editar una antología de la poesía infantil de Emma Gamboa, que tal vez ya no se utilice para enseñar a leer y escribir, pero que sí nos pueda hacer gozar, soñar, sentir, solazarnos y reír. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Carlos, por tan excelente conferencia que nos llena de mucha motivación para seguir a nuestra querida Emma Gamboa. No sé si habrá comentarios, Marina, para leerlos, algún comentario. No se oye. Ya, perdón.
Tenemos dos comentarios que pusieron en Facebook. Uno dice, vamos a ver, mensaje de Lee Mari. Buenas tardes, encantada de asistir a la conferencia y escuchar a los expositores, aprendiendo y conociendo cosas nuevas sobre Emma Gamboa. Tenemos un mensaje de doña Magda que dice, felicidades por esta hermosa actividad, un abrazo para el doctor Carlos Rubio. No sé si en las diferentes páginas de Facebook habrá algún otro comentario o si las personas que nos están acompañando en Zoom quieren anotar algún comentario en el chat también para leérselo a don Carlos o pregunta, consulta, ¿no? Cualquier aporte. Marina, en el Facebook de la Biblioteca Nacional tenemos, bueno, muchas felicitaciones a don Carlos Rubio. Muchísima emotividad, ¿verdad? Con los silabarios de doña Emma. Y doña Giselle Granados, por ejemplo, dice, Ondina Peraza, mi profesora de arte. Fiorella Rodríguez, lindos recuerdos. El Paco y Lola, aún lo conservo. Giselle Granados, toda la literatura de mi infancia resumida. Desde entonces me enamoré de los libros. Don Luis Gustavo Lobo Bejarano. Gracielina fue musicalizado por Carlos Enrique Vargas Méndez, el maestro Vargas. Lo presentamos en la Sala Cuyel de la Escuela de Artes Musicales, Manuel Matarrita y un servidor. Y Giselle Granados, muchas gracias, don Carlos, excelente charla. Veo también que hay unos comentarios ahí en el chat. Ok, acá también sí, Alexandra Álvarez dice, definitivamente siempre es un gusto escuchar las palabras del profesor Carlos Rubio, mucho aprendizaje y motivación. En el Facebook de la Editorial Costa Rica dice Ana Lucrecia Solano Rojas, preciosa conferencia, gracias don Carlos Rubio. Y en otro de los Facebook también, el de la biblioteca, dice preciosa, perdón, esta es Ana Lucrecia Rojas, preciosa conferencia, gracias don Carlos Rubio. Roxana Córdoba dice, buenas tardes, en la revista Triquitraque, si no me equivoco, también se publicaron algunos poemas de ella, solo que aparecen únicamente las siglas de su nombre, EGA. Por ejemplo, sí, en la... Ajá, perdón. Sí, eso se debe, sí, ese aspecto es muy interesante porque Emma Gamboa fue una de las directoras de Triquitraque. Eso también no lo había, eso se me había quedado por fuera, ¿verdad? Triquitraque fue una iniciativa de varios maestros, entre ellos Carlos Luis Sáenz, Adela Ferretto, y esto es muy interesante también desde el punto de vista político, porque se hace a inicios de la década del 40, cuando algunos de estos maestros, como Carlos Luis Sáenz, son destituidos por razones puramente políticas, ¿verdad? Por alienación hacia la izquierda, por su postura hacia la izquierda. Recordemos que Carlos Luis Sáenz incluso fue candidato a presidente de la República por el Partido Vanguardia Popular. Sin embargo, eso no obsta, a pesar de que Emma Gamboa nunca, ¿verdad? Comulgó con el comunismo propiamente dicho, que ella colaborara con estos maestros, guardara un sentido de profesionalismo, de colaboración, de camaradería, y fuera una de las directoras de Triquitraque, ¿verdad? Luisa González era como decir la gerente, era la que se encargaba de todas las partes de plata y todo eso, no maestros comunistas, todos, y ahí estaba Emma Gamboa también. Sí, bueno, esta misma persona nos dice, por ejemplo, en la edición número 2 aparece de gusano a mariposa. Ajá, sí, ella, como era una de las directoras, me imagino, y esa fue una conclusión que también saqué, ¿verdad? Ella no quiso utilizar su nombre, sino que hacía una especie de acrónimo, ¿verdad? Una especie de apocorístico, EGA, ¿verdad? Daniel Bojorge dice, muchas gracias a don Carlos por un estudio tan serio y de un área no muy explorada de doña Emma Gamboa, su literatura. ¿Qué tanta posibilidad hay de elaborar una antología poética anotada? Sería un trabajo muy lindo. Sí, efectivamente, lo que tenemos que buscar es la situación de los derechos de autor de la doctora Emma Gamboa, porque según la legislación costarricense, los derechos de autor quedan libres en términos patrimoniales 70 años después del fallecimiento de la persona. Y doña Emma Gamboa falleció en 1976, no han pasado 70 años, claro está. Entonces, se debe indagar quién es la persona depositaria de estos derechos, si esa persona existe,
para obtener los debidos permisos y autorizaciones para poder llevarla a cabo. Pero yo sueño con que la editorial Costa Rica, la editorial de la Universidad de Costa Rica, algunas de las editoriales estatales, la UNED, pueda publicar y podamos hacer una antología hermosa de la poesía infantil de la doctora Emma Gamboa, por supuesto, muy bien ilustrada. Ok, Casa Garabato dice, muchas gracias por compartir los poemas de nuestra infancia. Alani Romero, muchas gracias profesor por tan linda y educativa conferencia. Como siempre es un placer escucharlo y aprender de usted. Joana Cascante, siempre aprendiendo con usted. Muchas gracias, saludos. Ay, sí, Joana, yo anoche pensaba en usted, yo decía que nos cante algo de Emma Gamboa, pero Sí. bueno, todo fue como muy en carrera, ¿verdad? Así que no hubo tiempo. Joana es muy profesional y no la íbamos a poner a improvisar, pero sería hermosísimo, Joana, musicalizar. Y ahora que nos dice don Gustavo Lobo, ¿verdad? Que existe una versión musical, ¿verdad? De Gracielina, habría que ver si tiene una versión para voz y sería hermosísimo escucharla en esa voz tan hermosa que tiene usted, Joana. Hay que dar la invitación abierta para Joana, para que hagamos algo. Paola Malabasi dice, excelente profesor y además excelentes palabras las que utiliza en las que demuestra su pasión por la literatura. Siempre un gusto escucharlo. Muchas gracias. Vamos a ver también, bueno, Marilí, wow, qué inspiración y el conocimiento del doctor Carlos Rubio. Carol Blanco dice, gran conferencia, como siempre un gusto escuchar al profesor Don Carlos con todo su gran conocimiento, mayor aún de tratarse de Emma Gamboa. A ver, Daniel Villalobos dice, gracias por compartir actividades de este nivel. Un gusto, don Daniel, un placer, ¿verdad? La UNED, muchas gracias. Okay, estos son los comentarios que tenemos, entonces, no sé si quisieran agregar algo más. Doña Laura. Bueno, dar las gracias, de verdad, dar las gracias a don Carlos. Ha sido un excelente inicio de un ciclo que creo que va a traernos a la memoria y a invitar a todas las nuevas generaciones a conocer la obra y todo el aporte de doña Emma Gamboa como pedagoga, como escritora, articulista importante, y darle las gracias a doña Soledad, a Marina, y por supuesto un saludo especial a Marisela y muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Y nuevamente reiterarles la invitación a que la obra completa de doña Emma está en la biblioteca. Ese video es solamente una parte, ¿verdad? De una obra muy extensa que está. Y comentarles que, por ejemplo, la revista Triquitraque está a texto completo en el portal de SINAVI, en la biblioteca digital. Entonces, invitarlos ahí a poder ver, mientras se logra hacer esa antología, ver algunos de los poemas de doña Emma Gamboa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, don Daniel Villalobos, de parte de la editorial de la Universidad Estatal a Distancia, nos está ya haciendo un ofrecimiento. Se lo tomamos muy en serio, don Daniel, ¿verdad? Sería hermosísimo hacer esa antología. Así pues que muchísimas gracias. Por ahora es contactarse con los familiares de doña Emma para obtener los permisos y hacer todo ajustado a la ley, ¿verdad? Y también decirles a las personas que nos escuchan que se va a escribir, qué pena decirlo, no lo tengo hecho todavía, ya eso tendré que verlo con la licenciada Mariana, ¿verdad? De la Calle, de la revista, que aquí me está viendo, le veo sonriendo, ¿verdad? Porque ahora viene la otra parte. Pero usted se va a escribir un artículo sobre la poesía infantil de la doctora Gamboa, ¿verdad? Que oportunamente, esperemos, saldrá publicado en la revista Educación, ¿verdad, Mariana? Sí, así es. Bueno, y antes de cerrar, aquí tenemos los últimos mensajitos de Carlos Fernández. Excelente el conocimiento sobre Emma Gamboa. Un gran placer ver la conferencia. Y el Limari, muchas gracias por la conferencia. Y bueno, y el que ya don Carlos mencionó de don Daniel Villalobos ofreciendo la editorial de la UNED para involucrarse en el proyecto. Okay. No sé, doña Soledad, si usted quiere decir algo más, o don Carlos. Don Carlos.
Bueno, un placer compartir con ustedes y esperemos que esta actividad sea el inicio de un encuentro grato, ¿verdad? Para revivir una de las obras de una de las mujeres luchadoras fundamentales del sentir costarricense, que es Emma Gamboa, y por supuesto, anoche pensaba en eso, verdadera arquitecta, ¿verdad? No solamente en el sentido físico, ¿verdad? El edificio, porque el edificio fue realmente pensado por ella, sino en ese sentido espiritual, verdadera arquitecta del sentir de nuestra facultad y de la profesionalización del docente de educación preescolar, primaria, secundaria en Costa Rica, ¿verdad? Así pues, muchísimas gracias. Muchas gracias, don Carlos, por esas palabras, por esa excelente conferencia. Como funcionarias de la Biblioteca de la Facultad de Educación nos sentimos plenamente honradas y realmente reconocer la gran labor que doña Emma realizó en pro de la educación costarricense. Este edificio, como efectivamente usted lo plantea, no es solo un edificio, ella fue una arquitecta de la educación costarricense y creo que la biblioteca está tratando de reconocer ese esfuerzo en conjunto con el decanato, con los docentes, con usted, don Carlos, porque yo creo que doña Emma se merece ese reconocimiento durante todo este año. Muchísimas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado, a todas las personas de la Biblioteca Nacional, de la editorial, por ese trabajo colaborativo tan importante para realizar estas actividades virtuales en pro de la literatura infantil, a las funcionarias de la biblioteca por todo el apoyo, por toda la colaboración, a las funcionarias de la Biblioteca Nacional Catalina, por todas las retransmisiones de esta actividad. Muchísimas gracias al público presente y les pedimos que nos sigan en redes sociales porque estamos empezando este primer ciclo lectivo 2021 con mucha motivación para brindarles espacios como estos para seguir acompañando la labor docente de la Universidad de Costa Rica desde la Biblioteca de la Facultad de Educación. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.